Me llamo Luján Acuña, soy una mujer de 52 años, nacida y criada en Neuquén, en este bendito barrio llamado Villa Florencia. Siempre fue como complicado ser quien soy. Durante mi niñez siempre tuve algunos problemas que tenían que ver con saber quién era. Transité toda mi niñez con mis abuelos paternos y eso era como que estaba complicado, pero ellos supieron manejar la situación mejor de lo que se cree y pudieron ver que yo no era un niño común y corriente, sino que tenía algo especial y que ese especial merecía ser cuidado. Y se encargaron de eso, se encargaron de que tuviera una niñez lo más feliz posible, a pesar de que todo mi entorno hacía pagar caro el hecho de ser quien era. Pero pude ser feliz, logré ser feliz. Sí, yo nací acá en Neuquén Capital, como les dije, hace 52 años. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era muy niña. No tengo recuerdos de convivencia con ellos. Sí tengo recuerdos de convivencia con mi abuela, que se casó por segundas nupcias siendo viuda con un vecino y de ahí empezó toda mi historia de vida. Ellos inculcaron valores que por ahí son muy valederos en este momento en el que estoy transitando. Estos valores hicieron que yo pudiera enfrentar la vida de otra manera, hicieron que me sintiera con más herramientas y por sobre todas las cosas trataron de darme algo que era básicamente amor, puro amor. Y eso hizo que viviera como en una burbuja, pero esa burbuja no hacía que el daño no me llegara, sino que lo vivía igual. Yo desde niña soy abusada sexualmente, de los 6 años, por la gente cercana. Después cuando me fui haciendo pre-puber, yo siempre viví cerca del centro, a pocas cuadras del centro. Mis abuelos eran grandes, yo me escapaba, esas travesuras que tienen los jóvenes o que teníamos nosotras, ese ímpetu de vida. Yo me escapaba de mi casa para ir al centro, que quedaba, la terminal quedaba a pocas cuadras de acá, era en la calle San Luis y Ruta 22, y yo me escapaba de acá, iba para allá, y cuando la policía me agarraba en el camino, me llevaba al costado del río, que no era lo que es hoy, y me violaban, hacían vejámenes, querían hacer en mí la película de la Chicholina, de Gargantas Profundas, y solo tenía 13, 14 años. Después quedaba tirada en el río y me tenía que venir caminando para el lado de mi casa, y tenía que pagar un alto precio con los pibes del barrio que manejaban el barrio en ese momento, como para poder llegar viva y no llegar golpeada. Siempre tenía que ver con el abuso, porque era muy niña, y eran hombres grandes que se abusaban de una niña que simplemente quería vivir, que buscaba algo más, que no sabía lo que era. Pero también viví la discriminación en primera persona en este barrio, porque desde muy niña dejaron de invitarme a los cumpleaños de los otros nenes, cuando mi hermano sí iba. Era muy cruel que lo invitaran a él y no me invitaran a mí, porque nunca le encontraba el sentido del por qué no yo, por qué no iba yo a esos lugares. Después con el tiempo me fui dando cuenta de por qué no iba yo a esos lugares, y también me di cuenta que tenía una herramienta que podía ser vengadora, según yo. Entonces, nada, me acostaba con el que estaba, con el que podía, con el que encontraba, y eso me hacía sentir siempre vacía, pero a la vez querida, amada, solicitada, buscada, sobre todo cuando se peleaban por mí. Eran algo que yo no entendía. Siempre recuerdo mi 7º grado con mucha emoción, porque fue la primera vez después de mucho tiempo que no veía a mi mamá, y la pude ver a los 12 años. Era una mujer espléndida que se ponía al fondo del salón para decirme que era mi mamá, y orgullosa de mi 7º grado, pero alrededor pasaban cosas. Mis compañeros
me corrían dentro el aula para besarme. Y yo del quinto grado, que tenía un noviecito, que yo creía que era un noviecito, era un amor, y entonces ellos querían que yo no lo amara más y que los amara a todos, y me buscaban para besarme, y recuerdo correr, hasta que la vi a mi mamá y ahí me fui con ella. Me traía de regalo algo que cambiaría mi vida para siempre, que era un grabador Rancer con micrófono que se podía llevar como cartera. Entonces era mi cartera, mi vida, mi música, mi mundo. Grababa en los cassettes historias de amor que no eran para mí, que nunca iban a ser para mí, que jamás iban a ser para mí. Y cuando descubrí que esas historias también podían ser para mí, ya era grande. Y simplemente mi vida se vio plasmada en esos sueños de niña, que cambiaron totalmente mi realidad. Y fue hermoso saber y descubrir que también podía cumplir sueños y que todavía estoy cumpliendo sueños. Todavía la vida me sigue sorprendiendo. Y yo pensé que todo terminaba ahí, pero sin embargo, seguimos. Cuando me di cuenta de que no era igual a los demás, un día en esta casa mis abuelos eran gente de campo y se jugaba el juego de la taba. En mi casa somos dos hermanos, mi hermano Walter y yo, y teníamos los roles bien definidos, quién ayudaba a quién. Yo era de mi abuela y mi hermano era de mi abuelo. Y él le enseñaba todo lo de hombre, todo lo que un hombre tenía que hacer. Y a mí me enseñaron y me prepararon para ser una dama, para atender a su esposo, a la vieja usanza. Un día, en esos juegos, una de mis tías, una mujer muy cosmopolita, que viajaba, que era la primera de la familia, que era considerada una persona que estaba en una buena posición, le dice a mi papá, yo iba pasando con una bandeja con vasos que llevaba para el comedor, le dice a mi papá, che, el negro se está volviendo puto, hay que echarlo de la casa. Y a mí me había dado mucho dolor porque me tenía que ir del lado de mi mamá, de mi abuela. Y estuve toda la tarde mal. Y mi mami, que siempre estaba pendiente de mí, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no le podía terminar de decir lo que me pasaba porque me daba vergüenza, no quería que se originara ninguna discusión, no quería que hubiera problemas por mí. Hasta que le dije que yo no me quería ir de acá. Y me dice, ¿por qué te vas a ir de acá? Vos no te tenés que ir a ningún lado. Y le conté lo que había dicho mi tía. Y mi abuela se enoja mucho, se pelea con mi tía. Y le dice palabras que con el tiempo se cumplieron. Mi negro se queda en casa, mi negro se queda conmigo, porque él va a ser quien me va a atender hasta el día de mi muerte. Y no me importa lo que sea ni quién sea, sino que es mi nieto y es alguien a quien yo amo demasiado. Me largué a llorar y mi destino iba a cambiar para siempre, porque no me fui de casa, porque hizo que me quedara. Y a pesar de su edad avanzada y de ser una mujer de otra época, supo entender de que yo necesitaba mucho más amor que mi hermano, porque por afuera me estaban destruyendo. Y eso lo descubrí cuando ya no estuvo. Hace 5 años que me falta ese amor, que me falta ese respaldo. Una aprende a vivir de otra manera, una aprende a amar sin ver. Pero las enseñanzas y todo lo que me dejó está conmigo. Recuerdo esa lucha, después al tiempo me regalan esta casa en donde estamos, porque ella definitivamente no quería que yo me fuera. Y
cuando me regala esta casa, comienza otra etapa de mi vida. A los 16 años podía vivir con amigas, podían venir amigos, podía estar con un hombre. Y el barrio me seguía haciendo pagar la culpa de quién era. Hasta que me recibí de enfermera. Yo tenía 15 años, aparece mi madre biológica en mi vida y ella se da cuenta que algo más estaba pasando y comienza a llevarme a distintos lugares. Primero frecuento una psicóloga, después me lleva a un médico que me hace 2 inyecciones, tenía un tratamiento de 3 inyecciones de hormona. La primera fue tan dolorosa que me tuvo la pierna casi dormida toda una semana. Y la segunda, yo le dije a mi mamá que si ella me llevaba y me obligaba a que me hicieran eso otra vez, yo le iba a contar a mi abuela, porque era un secreto que teníamos. Mi abuela no permitía que mi mamá nos llevara a ningún lado, como nos había abandonado. Entonces mi abuela no quería que nos llevara a ningún lado. Entonces lo dejó de hostigarme y tomó como solución el hecho de llevarme una curandera. Me llevó una curandera en Campo Grande. En este momento era todo un camino de piedra, de tierra, mal camino. Llegamos al lugar de esta mujer y lo que recuerdo es siempre lo mismo. Íbamos con las aguas de la mañana en un frasco y esa mujer levanta las aguas, las mira y le dice a mi mamá: hay personas que nacen así, hay personas que nunca van a cambiar. Y si usted quiere que su hija, su hijo viva, tiene que acompañarlo. Y si no, dejarlo ir para que muera con toda la gente como él. Entonces en ese momento yo no entendía. Mi vieja se larga a llorar. Veníamos en el auto, un Renault 12. Ella venía llorando por todo el camino. De tanta emoción se pierde. Y terminamos afuera de la escuela de enfermería con 15 años y medio. Entonces me dice mi vieja: yo lo único que te voy a pedir es que estudies algo, que te recibas de algo, que después te vayas a hacer tu vida, que después nos dejes, porque vas a sufrir un montón. Y fue así como a los 17 años y medio terminé como enfermera. Había disfrazado tanto mi realidad que pensé que ya había pasado, que nadie se iba a dar cuenta de mí. Sin embargo, los peores momentos y los recuerdos más tristes de mi vida lo tengo del lugar que me dio la profesión más hermosa que puedo tener, el ser enfermera, el servir a los demás. Es lo más hermoso que tengo en la vida, que por años fue empañado por un grupo de personas que se encargaron de decirme y de hacerme sentir que el hecho de trabajar y querer ser una persona de bien no era para mí. Siempre me hicieron creer que yo no era merecedora ni digna de esta vida. Y me lo creí el cuento. Y fue tanto el dolor que a los 22 años y medio dejé de trabajar en algo que me apasionaba, por el solo hecho de ser quien soy. Fui apartada por los gays porque no era un gay convencional, porque no era como ellos, que de lunes a viernes eran hombres y sábados y domingos se volvían mariquitas. Yo era mariquita siempre, todos los días, a toda hora, a todo grito, a todo dolor. Siempre fui siendo quien soy, con la frente bien alta, a pesar de que intentaron bajarme muchas veces la cabeza. Y así transcurrió mi vida, hasta que conocí un hombre fabuloso que se hizo cargo de mí en una época en donde en este barrio éramos 2 degenerados, que había que tener cuidado, porque anda a saber qué podíamos hacer con el resto. Hoy, a 30 años de estar viviendo con él, vamos para los 31 años, simplemente hoy en día, en cualquier momento, soy ciudadana ilustre de mi barrio. Este mismo barrio que me hizo padecer el peor dolor de ser quien soy,
hoy me homenajea con cariños y con cosas que por ahí no las puedo interpretar ni las puedo disfrutar, porque soy una mujer vieja, con rencores. Me han hecho demasiado daño por ser quien soy. Por el solo hecho de ser una mujer trans, mis derechos fueron pisoteados, fui bastardeada, fui motivo de risa, soy motivo de juego hasta el día de hoy. Pero hoy en día cambió. Hoy en día sigo apostando a la vida, y si hay algo que no pudieron sacarme, y se los puedo jurar, sigo teniendo la misma sonrisa, sigo siendo la misma niña feliz que mis abuelos hicieron que yo fuera. Sigo siendo la misma persona con esperanzas, con sueños realizados, con sueños no realizados, pero con las mismas ganas de vivir de hace 52 años atrás. No lograron derrotarme, lograron doblegar el junco, pero no lo quebraron. Cuando hice la transición de la escuela primaria a secundario tenía 12 años para 13. Recuerdo que en ese momento, hasta el día de hoy, la odio esa canción, pobre Rod Stewart, que no tenía nada que ver. Era una canción que se llamaba ¿Crees que soy sexy? Y los pibes me la cantaban. Cuando empiezo la escuela secundaria, primer año, yo entraba a la escuela y me cantaban eso. Era muy flaquita, muy flaquita. Y los profesores, la preceptora se dio cuenta de que no era una persona convencional, y lo que decide es que cada vez que yo vaya al baño era cuando tocaba el timbre. Tocaba el timbre, me tenía que quedar afuera, entraban los demás compañeros y yo recién ahí podía ir al baño. Y a pesar de eso, muchas veces alguien intentaba hacerme algo dentro del baño. A mediados de año, una profesora de caligrafía, les recuerdo que tenía 13 años nada más, una profesora de caligrafía me dijo, porque yo no podía hacer la letra I de la manera que ella quería, de la manera que ella solicitaba hacerlo, y me dijo, bueno, igual de todas maneras, no pierdas mucho tiempo, dice, porque las personas como vos terminan en una esquina. Y yo en ese momento tenía 13 años y no sabía de lo que hablaba. No sabía que socialmente estaba condenada a estar parada en una esquina. Yo estaba tratando de cambiar simplemente mi destino, mi futuro, y no veía otra manera que no fuera el estudio. Así fue como le prometí a mi vieja que iba a terminar la escuela de enfermería. La terminé con buenas notas, me fue maravilloso, hasta que empezó la época del HIV. En eso decido seguir también la carrera de enfermería, y me doy cuenta de que era todo lo mismo, porque en la escuela de enfermería se fijaban, a pesar de que las chaquetas de enfermeras siempre fueron largas, tapando la cola, ellas siempre veían mi color de ropa interior y siempre me llamaban la atención por eso. Y ya era enfermera, ya trabajaba y estaba tratando de profesionalizarme, y era más de lo mismo. No iba a cambiar mi destino porque yo cambiara de calzoncillos. Simplemente iban a seguir así, de esa manera, haciéndome padecer quién era. Y así lograron que me fuera del sistema educativo. Dejé la escuela secundaria hasta que mi mamá me pide que estudie algo para irme. Era lo más rápido que había, era lo más pronto, entonces decidí dejar enfermería, dedicarme a enfermería. Cuando me di cuenta de que ya no podía avanzar, de que tenía problemas con mis compañeros porque me delineaba los ojos, les molestaba el hecho de que yo no fuera el hombre que ellos pretendían, y así todo me fui. Vino el jefe de personal, a quien le tengo que agradecer muchísimo, porque él hizo que mi legajo no quedara sucio dentro de la provincia. Él puso que yo
me retiraba por razones de fuerza personal y me pedía disculpas por lo que no habían podido hacer. Y yo no entendía de lo que hablaba, porque era difícil que te pidieran disculpas por ser quien era. A nadie le pedían disculpas por ser quien era. Entonces no lo entendía. Con el tiempo supe, y le tengo que agradecer hasta el día de hoy a don Lara, no me acuerdo nunca el nombre, hasta el día de hoy le tengo que agradecer el hecho de que no haya ensuciado mi legajo como enfermera, como empleada pública, sino que haya puesto que me retiraba por razones personales. Hasta en eso tuve que ceder. Una vez que me fui de enfermería, mi vida era nada. ¿Qué iba a hacer de mí? Salgo llorando a las 6 de la mañana del hospital, porque la última conversación fue a las 3 de la mañana con un compañero de trabajo y estábamos hablando de sueños, simplemente de sueños. Y me dice mi compañero, bueno, ¿cuál era mi sueño? Y yo en ese momento era impensado que pudiera pensar en un hijo por ser quien era. Nadie, no había antecedentes salvo Mariela Muñoz, pero era alguien que estaba en la televisión, no era alguien que estaba acá. Y Mariela Muñoz tenía hijos y yo decía, ¿podré yo también? Y sin embargo no iba a suceder eso. Y pensaba que iba a ser de mi vida y les conté eso, que yo quería ser maestra esa noche. Y mi compañero muy suelto de ropa me dijo que él jamás en su vida permitiría que su hijo estudie en cualquier escuela en donde hubiera semejante putazo como yo. Y les recuerdo que solamente tenía 20 años, 21 años. Era alguien de Neuquén, que Neuquén en ese momento era un pueblo. Yo me sentía, siempre dije lo mismo, siempre dije que no era necesario hacerle tanto daño a una triste paisana de Neuquén, que lo único que quería era vivir y ser y que me dejaran vivir, que me dejaran amar, que me dejaran ser respetada. Y lo logré con el tiempo, sí, pero todo esto costó un montón. Yo no merecía nada de lo que se me dijo. Me vine llorando el último día, salí a las 6 de la mañana, llegué llorando hasta mi casa, me vine caminando y prometí que nunca más iba a volver a ese lugar. Al tiempo fui a cobrar lo que quedaba de mi sueldo y me venía llorando por la diagonal 9 de julio y me encuentro con Teresita Peláez, que yo no sabía quién era, y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué llorás? Y le cuento que nada, que me había ido mal en un trabajo, que era enfermera, que me habían echado por ser quien era, o que yo me sentía hostigada y que me iba, y me invitó a trabajar en la clínica Pasteur. Me dijo, anda a la clínica Pasteur y decí que te mandó Teresita en la entrada y te vas a verme a la oficina. Y siempre recuerdo, entro a la clínica Pasteur, al fondo, al lado de la cocina, del lavadero, en ropería, en un lugar casi escondido de la clínica funcionaba la oficina de Teresita Peláez, que con el tiempo supe que era la dueña de la clínica. Ella fue alguien maravilloso que hizo que volviera a creer en que todo podía cambiar. Sin embargo, su gente, con la que trabajaba, siempre me hizo saber que no era tan así y que tampoco ese era mi lugar. Hasta que tuve la suerte de encontrar el hombre que hoy tengo y dejé de trabajar por un tiempo. Me dediqué a mi casa, ama de casa, me dediqué a atender a mi esposo. Con el tiempo me tocó atender a mis abuelos, despedirlos. Con el tiempo también me costó despedir a mi papá. Y hay algo que siempre me quedó en la cabeza, que mi abuela hasta el día de su muerte, ella falleció a los 102 años. Y ella siempre decía que era la reina de las trabas de Neuquén, porque todas las chicas de Neuquén, viejas, mis amigas las viejas, venían, estaban con ella preguntaba, amaba a la Katy. Katy es una amiga del alma. Y mi madre la amaba, la vivía preguntando, cuando se enfermaba la quería ver, como también a mi amiga Antonella. Y ellas hicieron que mi abuela viviera, Katy hizo que mi abuela fuera
una mujer feliz el último tiempo porque la venía a visitar, la amaba, la quería, era su abuela. Y me quedó mi esposo, una vida vacía, sin ella, sin saber qué hacer, hasta que en el 2015, yo ya venía militando, se me ocurre pensar en que tal vez nuestras compañeras tal vez estudiando, podían ser otra cosa, y las contagié, y solamente una, Paolita Guerrero, mi hija de la vida, ella me acompañó a esta locura de hacer gerontología. Y la hicimos en un colegio de profesión que solamente da para cursos profesionalizantes para personas de escasos recursos, como el Marcelino Champagnat, un colegio religioso que por primera vez en su vida recibían a 2 mujeres trans, y a no cualquiera, sino a 2 mujeres trans referentes, 2 mujeres trans militantes, que hacían lo posible por ser quienes somos y estar donde estamos. Y así cambió totalmente mi vida. Del 2015 hasta acá, gracias a Mónica, a Cristina Agüero y a la hermana Mónica, mi vida cambió para siempre, para siempre. Me di cuenta de la importancia de cuidar la vejez, me di cuenta de la importancia que era prevenirnos nosotras como viejas, me di cuenta de lo que no íbamos a tener para ser viejas, y me empoderé de una vejez que no me pertenecía, porque no era vieja para estar hablando de vejez. Era una sobreviviente de una generación que desapareció. Cuando aparece Pía en nuestras vidas, Pía comienza a hablar de una identidad que para mí era justa, una identidad autopercibida donde se reconocía lo que yo quería hacer por primera vez en mi vida. Y eso sucedió hace 10 años atrás, simplemente. Hace 10 años atrás, esta mujer que hoy tenemos en cámara, por primera vez supo su identidad de género, que era una mujer transexual. A partir de ahí, todo lo que vino fue un regalo de mi Dios. Todo lo que tengo, la felicidad que aumentó, la tristeza que mermó, todo me lo dio Dios. Ha sido tan generoso conmigo, ha hecho que todas esas lagunas grandes de dolor y lágrimas se convirtieran en un bello paisaje verde, y que pude por fin estar tranquila conmigo misma. Es horrible no saber qué sos, es horrible no saber quién sos, es horrible no tener identidad, es horrible, horrible, fue la peor etapa de mi vida. Hoy en día pueden decirme lo que quieran, que no dejo de ser una mujer trans, porque figuro en todos lados como una mujer trans, orgullosa de mi identidad. No lograron quebrar. A partir de ahí, nosotras ya veníamos haciendo asistencialismo con nuestras compañeras, veníamos hablando de distintas realidades que teníamos. La organización que hace más de 20 años que está trabajando en la ciudad de Neuquén, que es Conciencia Vida, venía levantando nuestras muertas de la calle y llevándolas a distintos lugares, hasta que apareció la hermana Mónica con todo lo que significaba la iglesia. Empezó primero la laica consagrada, la hermana Mariucha, que atendía al padre Ítalo, quien el padre Ítalo le pide a la hermana Mónica que trate de reunirse con nosotras para ver de qué manera nos puede ayudar. Romina, una compañera nuestra, hace un trabajo de conexión entre la iglesia y nosotras, y así comenzó a cambiar nuestro futuro, nuestro destino. Pensábamos que no iba a poder ser, que iba a ser una monja por nosotras. ¿Qué es lo que podía hacer alguien que vivía encerrada las 24 horas en un convento sin saber cuál era la realidad de afuera? ¿Qué podía hacer esa mujer? No logramos a lo largo de todos estos años mantener un cura con nosotras, por la discriminación de la iglesia,
por la autodiscriminación, nunca logramos mantener un cura que nos hiciera una celebración. Todo el mundo quería que fuéramos a la iglesia y era la iglesia la que nos había expulsado, la que no cambiaba la manera de tratarnos. La iglesia que nos abría las puertas por un lado, nos cerraba por otro por sus propios fieles, por aquellos papistas más papistas que el Papa. Hasta que la hermana Mónica tomó la posta y se encargó sola de crear lo que hoy somos. Nos dio herramientas como para poder hacernos sentir que somos parte de la sociedad, nos ayuda hasta el día de hoy a tratar de incluirnos de alguna u otra manera. Los políticos muchas veces han abusado de su buena predisposición, de su buena voluntad, de no entender el juego político. Hasta que nosotras aprendimos el juego político pasó un tiempo. Este gobierno que dice que es cosmopolita, que nos ayuda y qué sé yo, para las mujeres trans de Neuquén sigue habiendo miserias. No hay nada formal, no hay nada serio para las mujeres trans. Hoy en día tenemos un subsidio por ser mujeres trans y nosotras necesitamos trabajo, no subsidios. Necesitamos inclusión social real, no ficticia, porque si el común de la gente se entera de que estamos cobrando un subsidio por mujeres trans, la misma sociedad se pone en contra de nosotras. Hoy en día podemos disfrutar de un montón de cosas, pero no de un trabajo formal, no de una vivienda, no del acceso pleno a la salud, que es lo que necesitamos. Necesitamos ser ciudadanas de primera como la ley nos establece. Soy una mujer permanentemente con buena voluntad, con ganas de, y me encanta poder ayudar, pero me sale natural. Soy de las personas que dan un abrazo franco y de las que dicen te quiero de verdad. No sirvo para decir te quiero al aire. Si amo de verdad, no amo de palabras. Soy una mujer que disfruta el levantarme con... Tengo 2 bellos animales que están permanentemente con nosotros. Disfruto de estar con mi esposo, tenemos ya 30 años de convivencia, cada uno tiene su vida resuelta con sus amigos, el tiempo para compartir, tenemos tiempo para estar juntos, tiempo para acompañarnos, tenemos toda una vida que nos ha seguido y nos ha permitido, porque somos solos, porque somos el único caso o uno de los pocos casos, soy una de las pocas afortunadas que ha logrado tener un marido tanto tiempo, tantos años, un marido que no forma parte del colectivo del LGBT, si bien está casado con una mujer trans, no tiene amistades dentro del ambiente nuestro. Entonces eso ha permitido que cada uno pueda seguir con su vida acompañándonos igual, no dejándonos. Nuestras familias han entendido con los años lo que significa nuestra vida, han respetado todo este pasar de estar juntos, y es lo que ha coronado este tiempo, ha sido mi trabajo, la dignificación, no solo por decir la palabra dignificación, por decir que soy digna, sino el trabajo le ha dado prestigio a mi vida. Yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública de Neuquén, en APS, en Atención Primaria de la Salud. Cuando yo llegué a APS, mi discurso siempre era de lastimero, de ay, nos pasa esto, nos pasa aquello, nos pasa lo otro, y no coincidía con lo que ellos veían de mí. Veían una mujer feliz, con mucha presencia, mucho cuerpo, mucho pelo, mucha sonrisa, mucha vida. Y sin embargo mis discursos eran así. Hasta que un día Graciela Becker y Alejandra, 2 maravillosas personas, junto con Lili y Ale y Andrea,
me dicen, ¿por qué no? ¿Vos sos feliz? Y las quedo mirando porque esta pregunta era como muy fuerte. Y les digo, sí, sí, soy feliz. Y entonces, ¿por qué no lo decís? A partir de hace 3 años, cada vez que tengo la oportunidad de hablar frente a grandes personas que se toman su tiempo de escucharme, por eso son grandes personas, no es porque sean médicos, porque sean... No, son ama de casa común y corriente, son hombres comunes y corrientes que se prestan para escuchar mi mensaje y que se han prestado. Y ha cambiado la vida, les ha cambiado la vida a la mamá de esas niñas trans que me iban a escuchar. Cuando de pronto de toda esta vida miserable, siempre estuvo la felicidad. Siempre fui feliz. Siempre me descubrí feliz. Y hasta el día de hoy sigo siendo una mujer feliz. Yo pertenezco a la primer generación que va a tratar de llegar en cantidad, no en masa. En cantidad vamos a tratar de llegar a viejas. Nuestras viejas no pueden militar la vejez porque no tenemos viejas. La comunidad transexual argentina no tiene viejas. Son contados con los dedos las mujeres que han superado los 80, los 90, los 70, los 60. En Neuquén tenemos pocas mujeres de 60. Tenemos una sola jubilada hasta hace 3 meses, 4 meses atrás, que entró otra, pero que le faltan años de aporte, por eso tiene que seguir aportando. Una sola mujer jubilada. ¿Qué puede ser para nosotras que no tenemos los años de aporte? ¿Qué puede ser de nosotras, de un Estado que dice ser cosmopolita y que nos sigue excluyendo? ¿Qué va a ser de nosotras? Yo quiero ser como mi abuela, estar sentada en el porche de mi casa, esperando que me llegue la jubilación todos los meses, en el mismo lugar, en el mismo cajero, y no esperando a ver qué subsidio me toca este mes, en qué fecha, cuándo lo puedan pagar. No me lo merezco. No me lo merezco, porque he hecho por este Neuquén mucho más de lo que Neuquén ha hecho por mí. Neuquén ha hecho esta mujer que hoy soy, pero me ha hecho demasiado daño como para no contemplar mi vejez. No me lo merezco, Estado neuquino. No me merezco ser una vieja indigente el día de mañana, después de haber cambiado la cabeza de muchos de ustedes, después de haber ido a hablar a muchos lugares, después de haber hablado para 2000 personas frente a Lesi en Santiago del Estero. No me merezco ser una vieja indigente. Merezco mucho más y espero de esta vida mucho más. El tesoro más grande que tengo es el de entregado por el Marcelino Champagnat. Es muy significativo esta mención porque no está entregada para cualquier alumno que haya pasado por el establecimiento. Esto da un antes y un después en el Marcelino Champagnat, en donde se han dado cuenta de que las mujeres trans somos personas pasibles, somos personas que necesitamos estar incluidas, y ellos hacen lo que pueden para poder tratar de ayudarnos o ayudar en su conjunto a la sociedad que sufre, pero básicamente ha puesto los ojos en nosotras y eso ha permitido que podamos crecer profesionalmente y que hoy alguna de nosotras seamos cuidadoras gerontológicas o cualquier otra profesión que pueda salir. El Marcelino Champagnat tiene las puertas abiertas para nosotras. Yo simplemente no me queda más nada por decir, porque ya lo he dicho todo. A mi club de fans, a esas mamás de las niñas trans que han escuchado todos mis mensajes y que cada vez que tengo la oportunidad de hablar siempre encuentro a una en un rincón diciéndome acá estoy. Esto también va dedicado a nuestra querida hermana Mónica, pero por sobre todas las cosas está dedicado a todas esas personas que me abrieron la puerta de sus hogares. Está dedicado a todas esas personas que le han dado una apertura de su corazón hacia mí.
Siempre digo que soy una especie de Nana McPeel, que cuando me necesitan y no me quieren estoy, mas cuando me quieren y no me necesitan me tengo que ir. Pero he dejado una impronta tan grande en esa gente que hasta el día de hoy esos nietos de esos abuelos que he cuidado siempre están agradeciéndome, recordándome, dándome un beso en la calle sin importar nada de lo que suceda. Y eso se lo debo a muchas personas, pero fundamentalmente a mi madre, a la hermana Mónica y a Cristina Agüero, que hizo que mi vida brillara. Aunque siempre tuvo brillo, no me voy a quejar de eso, pero ella tuvo mucho que ver. Y también es alguien muy importante en mi vida que enseñó a que yo me amara, a que yo aprendiera a quererme, alguien que hasta el día de hoy de manera anónima está en mi vida y que sé que nos podemos amar intensamente, pero no puede ser reconocido. Sin embargo, ha cambiado y ha hecho de esta mujer la mujer feliz, feliz y plena que hoy soy. Te lo agradezco y te lo voy a agradecer hasta el último día de mi vida. Y siempre voy a estar. Sabes quién sos, yo sé quién sos y es más que suficiente. Es agradecerte todos los momentos bellos que he tenido durante este último tiempo. Así que nada, agradecerle a Shem, a Joaco, por este momento tan grato, por estas palabras, por el cariño de siempre. Agradecer a todas mis compañeras porque seguimos caminando juntas, porque nos duele y seguimos todas juntas. Agradecerle a mi barrio que aprendió a mutar junto conmigo y hoy soy alguien querida, respetada y reconocida dentro de mi barrio, cosa que jamás me imaginé. Gracias por prestar atención y por escuchar simplemente una historia más de vida dentro de todas las historias de vida que tienen mis amigas. Todas mis compañeras tenemos una vida sufrida, una vida atropellada, una vida violentada, pero no hay ninguna de nosotras que pueda decir no soy feliz. Somos mujeres trans felices, orgullosas de lo que hemos logrado, orgullosas de lo que estamos logrando y orgullosas de lo que vamos a llevarnos adelante. Soy Paz Luján Acuña, una mujer neuquina peleando por los derechos de todas las mujeres de Neuquén, fundamentalmente para tener una vejez digna.